Le pido a la hermana que me incluya en su oración porque es un tema muy delicado y creo que nos hace falta saber acerca de lo que se va a hablar. Vamos a leer, hermanos, y oramos con nuestra hermana. El 14, 2 veces, ¿cómo dice? Porque no te has inclinar a Dios ajeno, que Jehová una vez más, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Oremos con la ayuda de Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, sí, en esta hora, Padre mío, Señor Dios, te damos gracias, Padre. Muchas gracias porque estamos un puñado de tus hijos, Padre. Usted sabe nuestras necesidades, nuestras aflicciones, Sí, pero aquí Padre. estamos, Señor, aquí estamos, mi Padre. Muchas gracias. Pero mira, Señor Dios del cielo, si ha llegado el momento tan especial, Señor Dios, de escuchar tu bendita palabra, piedad, Padre. Señor Dios bendito, Por que amor tú a ya tu Hijo preparaste Jesucristo. este manjar del cielo, Padre. Ten compasión. Porque todo viene de lo alto, Ten Señor. misericordia. Todo viene de lo alto, Padre. Muchas gracias, Padre. Señor. Muchas gracias, Padre. Está la vida de tu siervo, Señor. Ten Mira, Padre misericordia. Santo, Señor. Revístelo con tu Espíritu Santo, Padre. Revístelo con tu poder, Padre mío. Usted Ten sabe, compasión, Señor Señor. Dios, cuánto necesita de su divina presencia, Padre. Ayúdame, Pero, Señor, Señor dame Dios, palabras. revístelo, Padre. Que tu Revístelo Espíritu con Santo tu poder, hable, Padre Dios. mío. Él va a dar este mensaje, Señor. Y a nosotros danos compostura, Padre. Ten Que estemos compasión. atentos a tu voz divina, mi Dios. Que estemos atentos a ti, Gracias. Padre. Ayúdanos desde el pequeño hasta el más grande, Padre. Estar atentos, Señor, de este manjar del cielo, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque estamos a tu casa, Padre. Qué grande bendición, Señor. Yo sé, Señor, que tú me has escuchado, Muchas gracias, Padre. Señor. Y te damos gracias en el nombre dulce de Jesucristo, Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios, hermanos. Siéntense, por favor. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, donde hemos leído en Éxodo capítulo 34, 14. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno. Cuando Moisés escribe el libro del Éxodo, hermanos, se está refiriendo, hermanos, a lo que Dios les dijo en el monte, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 34. Y cuando pasó que Dios le habló a Moisés y le dio el decálogo o los 10 mandamientos, hermanos, el primero es ese: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20: no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Hermanos, vamos a ver hoy este tema que se llama: debemos tener celo o celos. ¿Cuál es la diferencia entre tener celo y celos? Para empezar, quiero decirte que la palabra celo
en el diccionario común, dice, hermanos, que celo es cuidado. Celo es esmero. Celo es diligencia. Celo es devoción. Celo es entusiasmo. Celo es ardor. Es fuego. El celo. Pero los celos es diferente. Los celos, hermanos, es envidia, para empezar. Los celos es envidia. Los celos es de ser celoso, humanamente hablando. Los celos es sensualidad. Los celos es ser meticuloso, es suspicaz. Ser celoso es tener excitación y palabras más que suben de tono acaloradas con tendencia a lo sexual. Eso es tener celos. Y tener celos, hermanos, es de la carne. Porque en Gálatas capítulo 5 dice que el fruto de la carne es, ¿qué cosas son? ¿Qué son? ¿Con qué empieza? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué comienza cuando dice que el fruto de la carne es? ¿Es qué? Celos. Bueno, debemos tener celo o celos. Quiero decirte que en Dios, ¿cuántos alabamos a Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. En Dios no puede haber celos humanos. ¿Por qué, hermanos? Porque se dice que Él es santo. En Dios los celos son el cuidado para que no haya pecado en la humanidad. En Dios, que es espíritu y no carnal, no puede, hermanos, no puede manifestarse en Él los celos humanos, porque Él es todo santidad y tú y yo somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco en nosotros debe de haber celos. Y pareciera que acá en la Biblia hay una contradicción, hermanos. Y como esta hay varias en la Biblia. Y dicen, ahí está. Aquí está una contradicción. Porque dice, cuyo nombre es celoso. Y luego dice, Dios celoso es. Pero hermanos, entre la deidad de Dios y entre la humanidad, ay, hermanos, está muy lejos todo eso. De que se comparen los celos de Dios contra los celos humanos. Ya expliqué que el celo es cuidado, es esmero, es diligencia. Y los celos sencillamente es envidia. Cuando un esposo tiene celos de la esposa o la esposa del esposo, es envidia. Tiene, hermanos, ese celo de ser meticuloso o suspicaz. Quiere estar investigando porque sospecha que le engaña.
con esa tendencia, la palabra celos, humanamente, por ese camino va, de sospechas de traición. Los celos en el humano es de muerte, porque por los celos dice, pues yo ya lo maté, yo ya la maté. Y dicen, pero ¿por qué? Pues es que yo sospechaba que me engañaba. No, hombre, tu marido siempre se la pasa trabajando. No, tu esposa no. Tu esposa vaya, atiende a su mamá, a tu mamá, ya sea la suegra o la mamá de ella. Y el celoso, el que es suspicaz, el que es meticuloso, todo por la sensualidad de la mujer, ¿verdad? De que no me la vayan a tocar, no vayan a tener nada con ella, ni siquiera un beso. Es eso. Esos son los celos, es la envidia humana. Y Dios no puede tener esos celos, porque tú y yo somos humanos y tenemos pensamientos diferentes a Dios. Dijo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, tenemos que entender lo que el apóstol San Pablo también dice: porque os celo con celo de Dios. Escucha eso. Lo celo, pero con celo de Dios, pues os he desposado a un solo novio para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la diferencia entre el celo de Dios y los celos humanos. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver 4 cosas. Y la primera es el celo religioso. ¿Qué diferencia hay entre celo y celos? ¿Ok? Lo primero está en Hechos 13:45, por favor. El celo religioso, hermanos. Gloria a Dios. 13:45, hermanos, por favor. Si lo tenemos, vamos a lectura todos con la ayuda bendita de Dios. 13:45, por favor. ¿Lo tenemos? Unidos dice: mas los judíos, visto el gentío, llenándose de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Siéntense. Sabemos que los apóstoles predicaban la palabra, hermanos, sin ver si se ofendía a la gente o no. Y resulta, hermanos, del versículo 44 dice: y el sábado siguiente se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, ¿quiénes? Los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando la libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, que aquí no volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo próspero de la tierra.
Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía. El celo religioso. Hermanos, este celo que tenían los judíos era un celo equivocado. Era un celo que no debía de ser en nuestras vidas. Porque dice ahí claramente, hermanos, que se oponían contradiciendo y blasfemando. Entonces, tenemos que ver, tenemos que pensar en nuestra vida cómo debemos de actuar nosotros si se trata, hermanos, de la iglesia. Ejemplo, el día de ayer que tuvimos la campaña, todos tuvimos un celo hacia las cosas de Dios. Ahí estaban los muchachos que estaban con Jonathan descargando el equipo con mucho cuidado. Pero después se fijaron que había tierra ahí en el patio donde se iba a poner el evento, y agarraron escoba. Danderley agarró escoba, Isaí y Aarón empezaron a recoger basura, polvo, tierra, empezaron a escombrar. Todos, cada quien, hermanos, en el celo de las cosas de Dios, observando. Yo veía que el hermano Benjamín también, hermano Isaí, y todos los demás niños, Kelvin, todos ellos, ¿verdad? Ahí con los instrumentos, ahí con ese celo, hermanos. Y dije que el celo, hermanos, es cuidado. Y es lo que tenían, mucho cuidado. Se fueron por allá a cambiar, se pusieron su corbata, su saco, se peinaron. Eso es celo, hermanos. Querer que las cosas salgan bien. Y todos los demás, cada quien, con ese celo espiritual, no religioso, sino un celo, hermanos, espiritual, de cada quien a lo que Dios nos puso, lo que Dios nos puso, lo que Dios demandó de cada uno de nosotros. Cada quien, hermanos, en su lugar de, voy a decirlo así, en su lugar de combate. Ahí estábamos, hermanos, cada uno, ¿verdad? Y los que fueron a evangelizar, pues fueron a evangelizar. Damos gloria a Dios. Y con ese celo, ¿verdad? Con ese cuidado, con ese esmero, porque eso es celo, con esa diligencia, hermanos, con esa prontitud a lo que iban, cada quien a cumplir su servicio, su labor, a lo que fuimos. Mientras los que estábamos por otro lado, ya habíamos planeado las cosas, ya lo habíamos platicado con todos los pastores, pero por separado, tenemos un WhatsApp del equipo de evangelismo. Por separado nosotros tenemos juntas virtuales por este medio del celular. Tenemos juntas, tenemos pláticas, nos ponemos de acuerdo para ciertas cosas. Y entonces, estando allá, pues con las hermanas siervas de Dios, hermano Aguirre, ¿cómo ve? Y le digo, sí, hasta aquí todo va como lo planeamos. Aquí todo sigue bien con la ayuda de Dios.
Entonces estábamos no en un celo religioso, en un celo espiritual. Porque el celo religioso te ciega. El celo religioso no te deja ver. No dejaba ver, hermanos, a estos hombres donde leímos: mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo, pero de un celo equivocado, de un celo religioso. ¿Qué es ser religioso, hermanos? Una persona religiosa es el que cumple solamente con lo que se le pide. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, alguien cometió un pecado, dependiendo del tamaño del pecado, hasta un asesinato, pues llevaban un animal para que los sacerdotes lo sacrificaran y su pecado quedara cubierto. Eso era ser religioso. Ya no era por temor a Dios, ya no era por amor a Dios, ya era solamente cumplir por cumplir. ¿Qué pasa en una fiesta de 15 años? A veces se vuelve algo religioso, porque alguien dice: pues yo ya traje el regalo, como que ya cumplió, ¿no? Alguien dice: no, pues yo le dije que le iba a apoyar con el pastel, y pues ahí está el pastel, y ya, o sea, ya lo demás ya no le interesa. Se vuelve aquello algo monótono, se vuelve algo religioso nada más. Lo religioso, hermanos, no traspasa este techo. Las oraciones religiosas no van a la presencia de Dios. Las oraciones religiosas, hermanos, se quedan aquí. Y no debemos de hacer eso nosotros. Debemos estar seguros que Dios nos oye. ¿Cuántos están seguros que Dios los oye? Hermanos, no seamos religiosos. El religioso, he dicho y he predicado que el religioso ama lo que no conoce. Eso es el religioso. Ama lo que no conoce. Tú y yo conocemos a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Hermano, nosotros conocemos a Dios. Es bondadoso, amoroso, piadoso, perdonador. Hermanos, amador. Dios es todo amor, alabado sea Dios. Sí, fuerte y celoso. Entonces, debemos de poner a pensarnos en nuestra vida, hermanos: ¿será que llevemos una vida religiosa? Porque el religioso se quita la máscara de malandrín y la deja allá atrás, y ahí la cuelga, y agarra una máscara de cristiano o de cristiana y se la pone y se pasa al lugar, y se va, se vuelve a quitar la máscara de cristiano y se pone la que traía. En cuanto sale a la calle, hasta se sube las mangas de aquí por si se ofrece algo, ¿verdad? Y ahí anda. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién dijo o qué? Eso es ser religioso. Porque vino a adorar a Dios. No, pues es domingo, ya vine, ya adoré a Dios. Y se sale y se vuelve a lo que era. Mucha gente vuelve atrás cuando sale del templo a las maldiciones, a los albures, a los cuentos groseros y a toda la majadería. Eso es ser religioso. Eso no es ser espiritual. Vuelve a su vida pagana. ¿De qué sirve estar aquí en la casa de Dios, limpiarnos, purificarnos y regresar allá atrás otra vez a lo mismo? Eso es ser religioso. Punto 2. Quiero que conozcamos también qué es
el celo espiritual. ¿Qué es el celo espiritual, hermanos? Vamos a ver Romanos 10, 19, por favor. Alabemos a Dios. Romanos 10, 19. Celo espiritual. ¿Lo tenemos? Por favor, leamos unidos, hermanos, Romanos 10, 19. Juntos dice: mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. Siéntense, por favor. El celo espiritual. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Esto estaba advertido en el Pentateuco, en los primeros 5 libros que escribe Moisés. Fíjate bien lo que dice y grábatelo bien. Yo os provocaré a celos con gente que no es mía. ¿Qué dice el profeta Isaías? Fui encontrado por los que no me buscaban. Y la palabra en el Nuevo Testamento dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, dice, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos han recibido a Jesús? ¿Hemos recibido a Jesús, hermano? ¿Le damos la gloria? Hermanos, dice el apóstol Pablo que por tropiezo de los judíos, los gentiles fueron salvos. Por tropiezo. ¿Qué quiere decir eso? Que se equivocaron con el Mesías, con el Salvador divino. Y por eso la profecía dice: yo os provocaré a hacerlo con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. Aquí está. Acabamos de ver Hechos 13:45. Y llegando los judíos y viendo el gentío, ¿a qué los provocó? Dice la palabra: a ira, a celos contra gente que no es mía, dice el Señor. Ahí estaban, hermanos, los gentiles, había de todo. Pero Jesús dijo: yo no echo fuera a ninguno. Todo el que viene a mí, mi Padre le amará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, hermanos. Jesús no desprecia a nadie. Dijo en su parábola: vayan y metan acá las bodas, porque las bodas se tienen que celebrar. Y los primeros que fueron llamados no eran dignos. Y metan acá cojos, ciegos, mancos, sordos, etcétera. La cosa es que se llenara de gente la fiesta. ¿Pero qué clase de gente? Arrepentidos. Arrepentidos, pecadores arrepentidos. Porque en la parábola encontró uno que no estaba vestido ¿de qué? De boda. ¿Cuál es el vestido de boda? Nos lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, cuando dice que a la novia, porque dijo: bienaventurados los que son bienvenidos a las bodas del Cordero, y se les dieron sendas ropas blancas, porque lo blanco es la justificación de los santos. Entonces, al que encontró el Señor en la boda, no vestido de boda, no estaba vestido ¿de qué? De santidad. El sinónimo, vestido de bodas, el sinónimo es santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú estás vestido ya de bodas? ¿Ya están vestidos de bodas o todavía no? Todavía no, ¿verdad?
Pues cuidado, hermanos, porque se quedan si Cristo viene. Tenemos que estar ya vestidos de bodas. Ha venido el Espíritu Santo y nos ha limpiado, nos ha santificado. Bendito sea Dios. Así debemos de cuidar y de guardar nuestra vida. No como esa gente religiosa. En lo espiritual, ¿tú cómo te consideras? ¿Cómo te consideras en lo espiritual? ¿Cuántos creen que ya son salvos? Denle gloria a Dios. Ok, pues ten mucho cuidado, porque Dios puede provocarte con gente que no es de Él. Dios puede usar gente insensata y provocarte a ira y a celos a ti. ¿Cómo es eso? Sí, tú ya eres salvo. Tú ya eres hijo de Dios. ¿Qué te parece que vas a tu casa, tú que eres salvo, y tu esposa te hace enojar? La insensata, la que no es salva. ¿Qué tal tu esposo que no es más que un vil pagano? Y Dios te va a meter a celos con él. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque tú ya eres salvo. Tú ya eres salva. ¿Qué debemos de tener? Cuidado. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice el apóstol Pedro que el diablo, cual león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devore. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Hermano, es que esto es así. ¿Cuántos están en la iglesia aquí en Bethesda? No, pues yo ya llevo pues fácil 40 años. ¿Y cuándo te has bautizado? Y llega otro nuevecito, 3 años, 5 años, ya se bautizó. Y al año siguiente ya está bautizado en Espíritu Santo. Dicen, mira nomás, mira, los nuevos, y hasta se enojan. Son celosos religiosos. Y se enojan porque ya vino uno y ya destacó en lo que tú quieras. No, ni es de aquí. Pues no, peor para ti, porque tú aquí ya tienes más de 40 años y solamente eres religioso. Porque otro ya vino y tomó un lugar que te correspondía a ti y tú no lo quisiste. Y ya vino otro y puso, Dios lo puso en ese lugar. La puso en ese lugar. Mira, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la hermanita? Apenas tiene 2 años y el pastor ya la puso ahí en el grupo de escuela bíblica. Oye, si no quieres, deja que entre otro. Le dijo el Señor a los fariseos y a los saduceos: ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a los otros. Déjalos que se salven. No seas piedra de tropiezo. Hermanos, son celos. Hermanos, el celo espiritual debe estar en nuestra vida. Nos provocará Dios a celo con los que ni son cristianos, que dicen, no, este es un malvado, es una malvada. Y mira, ya se hinca y ahí está palmeando. Según, no juzgues. Son celos, pero son celos religiosos. Hay que tener el celo espiritual. Vemos que un hermano, una hermana empieza a caminar y ¿qué decimos? ¿No se oye? ¡Gloria a Dios! Tenemos aquí a los niños que ya empiezan a destacar. ¿Cómo decimos? Sí, no nos debe de doler así, ¿verdad? Aquí no, eso se llama envidia. Y los envidiosos no entrarán al reino de los cielos, porque ni entras y ni dejas entrar. Entonces debemos alabar a Dios cuando alguien destaca. ¿Cómo ves que ya se va al instituto? Según él, a ver cuánto tiempo le dura.
En lugar de decir, hermano, gracias a Dios, vamos a orar por usted, hermano, hermana, vamos a orar por usted para que Dios la fortalezca. Es lo que debemos de hacer. Tener un celo espiritual de decir qué bueno que está queriendo servir a Dios. Pero lo contrario, hermanos, ser religioso. Pero no termina ahí, hermanos, el celo. También, hermanos, hay celo marital. ¿Cómo es el celo marital? Vamos a ver. Primer libro de Crónicas, por favor, 15:29. Podemos alabar a Dios, hermanos. Primer libro de Crónicas, gloria a Dios, 15:29. Primer libro de Crónicas, 15:29. ¿Lo tenemos? Juntos, hermanos, por favor, dice: y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. Siéntense, por favor. Se trata del arca del pacto de testimonio, la que Dios le ordenó a Moisés que hicieran. Las medidas aproximadas son de 45 por 75 por 75 de altura. Y, hermanos, la madera de sitín para nosotros es la madera de cedro, para que ustedes entiendan. Una madera dura y durable, hermosa, olorosa, pero también, hermanos, tenía un propósito único, ¿verdad? Después de haber sido elaborada en esa madera tan especial, Dios ordenó que la forrasen, la laminasen en oro, le pusieran unas basas que son como argollas adelante y atrás, y atravesaran un palo de la misma madera forrado de oro también, para que no agarraran la caja directamente con sus manos, para que hubiera sacerdotes de la tribu de Leví, que eran los que encargaban de cargar el arca, pero la cargaban con esos soportes, bastones, como se le quiera llamar, y la transportaran. Pero resulta, hermanos, que un día cuenta la historia que el arca, hermanos, estaba allá, ¿verdad?, en una casa. Y entonces David, hermanos, en un sueño, pensó, vio y dijo: ¿cómo es posible que yo viva en una casa de piedra y tú vivas allá, Señor, en esa casa, en ese lugar? No es correcto. Te edificaré una casa para tu arca, porque el arca, hermanos, era donde salía la voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios? Hoy, hermanos, no está esa arca, porque esa arca está en el reino de los cielos. Ahora tenemos un púlpito y tenemos su palabra escrita de Dios, y de este lugar sale la voz de Dios. Hermanos, entonces se edificó un nicho
o una casa para el arca, porque consultó a Jehová Dios y le dijo: pues no me puedes edificar casa tú, un templo, vaya, no puedes porque tiene las manos muy manchadas de sangre. Y dijo: pero tu hijo, ese me hará casa para que yo habite en ella. Entonces, cuando traen el arca, hermanos, dice que no traen cargando los sacerdotes. Fue un descuido terrible, porque no era la forma de transportar el arca. La subieron a una carreta tirada por bueyes. Los bueyes eran nuevos, no habían trabajado en nada. La carreta era nueva. ¿Ven? Cuidaron todo eso, pero en un movimiento sentían que el arca se caía y era una ofensa a Dios grande. Entonces un soldado quiso detener el arca y cuando la tocó, ¿qué le pasó? Haz de cuenta que le cayó un rayo de miles de voltios, lo fulminó y cayó muerto. Y David dejó de saltar. David dejó esas cosas y entonces ya fueron solemnemente con el arca, hermanos. Dice el versículo 25, donde leímos el capítulo 15: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaban 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores y chenías eran maestros de canto entre los cantores, y llevaban también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonidos de bocinas y trompetas y címbalos y al son de los salterios y arpas. Y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, o sea su esposa, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. Más adelante dice que Mical le dijo a David: agradezco a mi señor que hoy haya terminado usted desnudo delante del pueblo de Israel, porque dice, hermanos, que saltaba y bailaba. Y se entiende que en su descuido David enseñó sus partes que no debía de enseñar. Y Mical, su esposa, Mical se hizo esposa de David cuando el gigante, ¿se acuerdan? Y dijo el rey Saúl: el que mate al gigante le daré a mi hija en matrimonio. Y le dio a Mical, pero no le dio la hija, sino que empezó a perseguirlo para matarlo, porque supo que lo habían ungido por rey. Y su primer mujer fue Abigail. Entonces, en este momento ya las cosas habían tomado su cauce normal y ya era su esposa. Pero así termina esto, hermanos. Celo marital. Debemos de tener cuidado del esposo. Debemos de tener cuidado de la esposa. Honestamente, hermanos casados, honestamente, a veces no ven una blusa como que no es correcto que la esposa se la ponga, y ¿qué le dicen? Pues te habías de desabrochar el otro botón también. Así. ¿Eso hacen ustedes? ¿Qué le dicen varones a su esposa? ¿No se oye? Tápate un poquito más, hija. Esa blusa está muy escotada. Esa blusa está muy desabrochada. ¿Qué más? Esa blusa está muy
Está muy transparente. ¿Será malo eso? Ese es un celo bueno, hermanos. ¿Qué dije que era celo? ¿Se acuerdan? Cuidado. El celo, entre los celos y el celo. El celo es cuidado, es diligencia, es devoción, es entusiasmo, es esmero. Pero la primera palabra de celo es cuidado. Y cuando la esposa ve al esposo, perdón lo que voy a decir, pero los varones a veces nos descuidamos. Pasamos al WC y ¿dónde anda el zipper? ¿Hermanas le han dicho a su esposo o no? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Súbete el cierre. O oye, arréglate. Y le hacen así. Y el marido voltea y ¿qué? Más abajo. Y le hacen así. Hermanos, pues con la pena del mundo. Pero la esposa está atenta al marido. Oye, acá atrás, del lado como que se te anda saliendo ¿qué? La camisa. ¿Es malo ese celo? ¿Cómo se dice que es qué? Cuidado. ¿Es malo? No es malo. Porque Mical, hermanos, dice que mirando por una ventana vio al rey David que saltaba y bailaba y menospreciólo en su corazón. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Mical? ¿Con él? ¿Estaba con David, la esposa? No, no estaba con él. ¿Dónde estaba? Estaba en la ventana. ¿Qué pasa cuando anda solo el marido? ¿A dónde fuiste? ¿No le dice la esposa? ¿De dónde vienes? Si aquí andabas y ya no estás. O el esposo le dice, oye, 1 hora para ir a la tienda. ¿A poco no ha pasado? Hermanos, eso es celo, no celos, es cuidado. Pues hermanos, tenemos, ¿verdad?, la diferencia entre celo y celos. Y no es malo tener celo. Aún el celo marital es bueno, pero el celo que se convierte en celos, entonces esos celos, hermanos, pues ya pasa, hermanos, a algo sensual, a estar pensando que si se sale mi esposa con ese vestido, si se sale mi esposo así aperfumado, pues vete a saber a dónde va, porque ni se baña y hoy se bañó y hasta se aperfumó. Pues ¿a dónde va? Y no quiere que vaya yo. Entonces celo pasa a los, ¿no se oye? A los celos. ¿Es bueno? Eso es malo. Entra la desconfianza y ya le abrió la puerta al corazón directa. ¿A quién? Al diablo, a Satanás. Entonces debemos de cuidar nuestra vida, hermanos. Ya me voy a trabajar, pero mi papá te va a estar viendo, mi mamá aquí va a estar. Hermanos, no, eso es malo. No darle el espacio a la esposa, no darle el espacio al esposo. Oye, según andas trabajando, ¿quién sabe dónde fuiste? Mira qué horas son. No, pues es que, y ya empieza la pobre esposa a dar, ¿verdad?, de segundo por segundo casi al marido, decirle en dónde estuvo, porque hay desconfianza. Ya no hay celo, ahora hay celos. No trabajas ya más, ya no trabajas más. A mí no me vas a engañar. ¿Pero de qué o en qué? Debemos de tener cuidado, hermanos, porque de celo a celos es muy diferente. Vamos a ver por último, hermanos. Damos gloria a Dios. Vamos a ver el celo divino. ¿Queremos saber del celo divino? Sí, hermanos. Vamos a ver el celo divino. Le pido a los varones que lean Éxodo 25.
Ese es el celo divino. Las hermanas, Deuteronomio 32, versículo 16 y por separado el 21. Le pido a los jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? Den gloria a Dios. A ver, los jóvenes, Salmo 78, 58, por favor. ¿Sí? ¿Hay intermedios? A ver, levanten la mano los intermedios. Sí, hay bastantes. Se paran, por favor, en su momento. Y por último, Isaías 31 y 2. Por favor, intermedios, Isaías 31 y 2. Los varones, por favor, Éxodo 25. Gracias, siéntense. Hermanos, celo divino de que Dios tiene cuidado. ¿Tendrá cuidado de nosotros? Yo soy, ¿quién dijo? Yo soy tu Dios. ¿Tenemos un solo Dios? ¿O tenemos un Dios para cada día? Tenemos un solo Dios, el creador del universo. Alza toda la gloria, hermanos. Y nos dice que Él es fuerte y celoso. Además dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces debemos de entender esto. La maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué harán de mal los padres sobre los hijos? Que Dios ve esa maldad y cada uno tendrá su recompensa. Siguiente, por favor, hermanas, Deuteronomio 32. Gracias. Leyeron 32, 16 y 21. Despertáronle a celos con los dioses ajenos. Enseñáronle con abominaciones. El Señor dio una orden cuando salieron de Egipto, 430 años de esclavitud. ¿Qué aprendieron? Pura idolatría. Eso es lo que aprendieron. Entonces, por eso cuando salen al monte y se tarda el siervo Moisés 40 días y 40 años, dicen, ese ya se murió. Hagámonos un Dios, dijeron. Hagámonos un Dios. Y le bailaban y quién sabe qué tanto hacían, se embriagaban delante del becerro de oro y le decían, tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos sacaste de Egipto. Más imagínense. La ignorancia de un ser inanimado que ni razona, ni ve, ni habla, como dicen los salmos, ¿verdad? Ojos tienen y no ven, oídos, boca, no hablan, tienen pies y no caminan. Tales son los que los hacen, dice ahí. Hermanos, dice también ahí mismo el versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, hicieronme ensañar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Hermanos, ya habían salido de Egipto, ya eran libres, pero hermanos, sabemos la historia. 3 veces más los toma el rey Nabucodonosor, Atarjerjes, y bueno, ya sabemos,
3 veces se los llevan otra vez cautivos, ya no a Egipto, sino esta vez a Babilonia. ¿Por qué? Por rebeldes, porque no adoraban el nombre de Dios, no querían. Entonces, hermanos, ese fue un celo divino, un correctivo para que entiendas, una disciplina, una reprensión, para que el pueblo entendiese su mal y se volviese a Dios. ¿Cuántos nos hemos vuelto a Dios? ¿Cuántos somos de Dios? ¿No queremos castigo? Ahora den gloria a Dios. Señor, no queremos castigo. ¿Lo hacemos voluntariamente? ¿Sabemos que es mejor? Mejor estar en las manos de Dios, hermanos, voluntariamente, no por fuerza. Porque Dios ama al dador alegre. Y no solamente en la economía, nos damos por voluntad. ¿Cuántos han dado su vida a Dios por voluntad? Hermanos, Salmo 78, 58, por favor. Gracias. Siéntense. Y enojáronlo con sus altos y provocáronlo a celo con sus esculturas. El enojo de Dios, hermanos, siempre va a existir. Desde el principio nos lo dice en Éxodo 25: yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Pero no celoso humano, ya aclaramos, ¿verdad? Es un celo santo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Es un celo, hermanos, de cuidado. Ese es el celo que tiene Dios, y es el mismo celo que tú y yo debemos de tener como hijos de Dios. Dice, hermanos, que enojaron los sus altos. ¿Cuáles altos? Pues las figuras en alto que hacían. No sé por qué le hacen un nichito y lo quieren poner muy arriba, ¿verdad? Al ídolo, como si fuera algo grande. Sus altos, dice ahí, ¿verdad? Hicieronlo enojar con sus altos y provocaron a celo con sus esculturas, con sus dioses falsos, con sus dioses ajenos. Dice Isaías el profeta: ¿a quién me asemejaréis? Dice el Señor Dios Todopoderoso: ¿a quién me asemejaréis? Yo no conozco ningún Dios, conmigo no hay ninguno, yo soy solo Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, tenemos que pensar cuando habla la Biblia de los vaciadizos. ¿Cuáles son esos vaciadizos? Pues hacen el molde y lo rellenan con yeso, ya sea con metal o con otro líquido, en un vacío, y le quitan la carita por delante, por detrás, o la figura, y ya ahí está la escultura. Nomás la pintan al color de conveniencia y ya está. Sus vaciadizos, ¿verdad? Le dice el Señor al profeta Isaías, dice que el herrero y el carpintero tienden la regla, ¿verdad? Y dice que uno, pensando en que no tenía dinero y tenía hambre, cortó un árbol, y dice que del árbol hizo unas tareas y parte fue a vender. Tuvo dinero, compró carne, llegó a su casa y dijo: pues con el hambre que tengo y la madera que le sobró, empezó a quemarla y coció su carne. Dice que después de haberse saciado, se reclinó. Dijo: qué rico. Pero ahora necesito adorar a un Dios. Y de la misma leña que tiró el árbol, dice que fue y se hizo ¿qué? ¿Cuántos lo han leído? Se hizo un Dios para él y le dio figura humana. Dice ahí Isaías, le dio figura humana. Y hermanos, lo puso ahí. ¿Y qué hizo el hombre? Los que han leído, ¿qué hizo? Fue y se inclinó, se postró delante del ídolo que hizo con sus propias manos y le dijo:
tú eres mi Dios. Ay, hermanos, da risa. ¿Cómo es posible que haya gente en estos tiempos que todavía piensen? No saben que del mismo tronco que sacan para hacer tantos dioses, tantas figuras, ¿verdad? Le dan variedad y los venden, y con eso se empulcan, y con eso comen, y con eso compran droga, y con eso se van con rameras, y con ese dinero de lo que venden. ¿Sabían ustedes eso? Eso es lo que hacen. Es gente sin temor de Dios. Solo lo ve como una producción, solo lo ve como una buena venta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía ignoran el poder de Dios, ignoran de saber quién es el Dios Todopoderoso. Dice también Isaías 31 y 2, por favor. Gracias. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto y no han preguntado mi boca, para fortificarse con las fuerzas de Faraón y poner su esperanza en la sombra ¿de quién? De Egipto. ¿A qué está viendo el profeta, hermanos? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que nos quiere revelar? Nada más de hablar de Egipto y de la fuerza del faraón, se está hablando de idolatría. Y esto es el celo divino, de que en vez de buscar a Dios, la gente va a los ídolos, la gente va a las limpias. Es que te hace falta una buena limpia, ¿verdad? Con huevo de cócono. Sí, porque dicen, no, ya el de gallina, no, con un huevote de esos de cócona, de esos de huila. Te hace falta una buena limpia con una gallina, o sea, con una guajolota negra que te la restreguen toda. ¿A poco? Sí. No, a mí ya, mira, dice, yo ya estoy bien, pero bien mal. Y dice, no, es que te hace falta. Y ahí están, ¿verdad? Que te echen las cartas. No, pues es que yo como que no le tengo fe a eso. Hombre, ve, no te cuesta nada. Que te adivinen tu futuro en el café. Yo conozco acá un señor que mueve los huesos. Pues sí, para bailar, ¿no? Porque aquí otros huesos. No, dice, los huesos así, dice, y lo sabe leer. Hombre, qué fantasías. Tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas, hermanos, que la gente abusa de la ignorancia. Desde antiguo está escrito que dijo el Señor que no debemos consultar agoreros, ni brujos, ni hechiceros. No debemos de consultar a nada de eso, porque es ocultismo, es satanismo. Eso es el celo de Dios. ¿Será bueno o será malo? Es malo buscar esas cosas, pero el celo de Dios ¿es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque el celo, hermanos, es cuidado. Y Dios tiene cuidado de ti.
Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene esmero. Dios tiene devoción y entusiasmo de salvarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces debemos de pensar: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí. Sí, de los malvados, ¿no? Dice: no, es que me dijo mi tío. ¿Y quién es tu tío fulano? Híjole, pues es que ese señor siempre anda tomado. Pues sí, pero me dio un buen consejo. Pobre gente. Dice: ay de los hijos que se apartan para cobijarse con cubierta. Para cobijarse con, qué bonita la cobija borrega, ¿verdad? Para cobijarse con eso, y no para cobijarse de Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos queremos estar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuántos queremos el cobijo de Dios? Hermanos, reaccionemos, pensemos. Dice, hermanos, que se cubren con cubierta y no de mi espíritu. No te cobijes con la cobija de tu casa solamente. Cobíjate bajo el Espíritu Santo de Dios. Es lo que dice el Señor, añadiendo pecado sobre pecado. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nos limpia, nos santifica, nos purifica. Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos quieren ser limpios? Dice la palabra de Dios: el que sea limpio, límpiese más todavía. Hermano, límpiate hoy con la palabra de Dios, en su Espíritu Santo. Que Dios te envuelva, que Dios te abrace, te cobije, que siempre Dios te esté hablando. Qué bueno que en las iglesias se hable y la gente, hermanos, salga compungida, porque hay iglesias a donde todavía hay circo. Dijo, hermanos, en el año 1800, un hombre predicador muy reconocido en el mundo, Charles Spurgeon, dijo que llegaría el día que en los púlpitos ya no se predicaría de pecado, de maldad, del infierno. Ya no se predicaría de eso. Que habría payasos en los púlpitos. Yo creo que tú no quieres que llegue eso acá, ¿verdad? Tú quieres palabra de Dios. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Aquí hay palabra de Dios.